Solo un pensamiento en 2 Timoteo capítulo 3. Buenos días aún a todos, hermanos. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es el legado espiritual de Pablo, ¿cierto? Sabemos que él estaba a punto de morir por causa del Evangelio. Él lo dice así en el versículo 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Estaba en sus últimos días, él lo sabía. Y en esta última carta le transmite, es mucho más personal que la primera y el escenario es mucho más oscuro alrededor. Todos los creyentes de Asia lo habían abandonado a Pablo, ya no se querían identificar con él porque era peligroso exteriormente identificarse como un apóstol encarcelado. Ya el cristianismo era perseguido y ser cristiano era considerado un motivo de persecución. E incluso algunos de sus colaboradores más cercanos, como Demas, lo habían dejado de lado. Habían dicho: ¿saben qué? Esto es mucho para mí, yo vuelvo a mi trabajo secular y dejo el servicio a tiempo completo en la obra del Señor. Pero había un hombre, ¿cierto?, que ya no era tan joven, pero seguía siendo considerado el hijo espiritual de Pablo, que era Timoteo. Y le entrega muchas instrucciones en esta carta, pero solamente un pensamiento con respecto a este versículo 16 y 17. Porque en la carta a Timoteo, en cada capítulo hay un énfasis en la palabra de Dios. Y en este capítulo 3 el énfasis está en que esta es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Cuando Pablo escribió esto, la Biblia como la conocemos hoy en día no estaba completa, ¿cierto? Toda escritura que él menciona, en realidad en aquella época se mencionaba, hacía referencia a los escritos del Antiguo Testamento particularmente. Quizás había algunos, como es la última carta del apóstol Pablo antes de su martirio, quizás había algunas de sus cartas que ya eran consideradas inspiradas por Dios, pero no tenía todavía toda la palabra como nosotros la tenemos hoy en día. Y nosotros este versículo puede aplicarse a nosotros de una forma más plena. Toda escritura es toda la palabra de Dios. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, su último capítulo. Todo lo que hay en ella es inspirado por Dios. Esta palabra inspirado es una palabra en el idioma original que es soplo. Es soplada por el Espíritu de Dios. Es decir, si bien Dios utilizó instrumentos humanos para escribirla, con distintos caracteres, y el Espíritu no les quitó su carácter, sino que usó este carácter para impregnar su pensamiento. Sin embargo, es el Espíritu Santo el autor de la palabra de Dios. Esto es importante siempre tener en mente cuando nos dirigimos a la palabra de Dios, ya sea durante nuestras reuniones, ya sea en nuestra vida individual, personal, o cuando la abrimos en nuestra familia. Cuando abrimos nuestras Biblias, lo que encontramos acá es la voz misma de Dios hablándonos. Obviamente, debemos decir que toda escritura hace referencia a los escritos originales, como fueron escritos, lo que fue escrito en la pluma de Pablo cuando escribió la carta de Timoteo. Eso fue inspirado por Dios.
a través del tiempo, estos primeros escritos originales fueron perdiéndose y lo que hemos recibido han sido las copias de esos manuscritos iniciales. Por lo tanto, es importante en nuestros idiomas buscar las mejores traducciones que se acerquen más a los manuscritos más antiguos en referencia a lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, primero, para tener en cuenta, lo que fue inspirado por Dios no fue la versión Reina Valera 1960, la King James en inglés, sino que los escritos originales como fueron escritos por sus autores. Moisés, Amós, Miqueas, Juan, Pablo, etc. Cuando ellos escribieron y pusieron, ya sea en un papiro, ya sea en un pergamino, lo que escribieron, ellos estaban escribiendo impulsados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo qué es lo que tenían que escribir. Ya, esto es importante, ¿no es? Una autoría humana. La Biblia no fue escrita por hombres, sino que los hombres fueron los instrumentos. Cuando alguien escribe un libro, ¿cierto? Él se sienta en el computador, por ejemplo, hoy en día, abre el Microsoft Word o el programa que usen para escribir y empiezan a escribir. Pero nadie dice que el autor del libro es el notebook Samsung no sé cuánto. No, ese fue el instrumento que el autor del libro usó para escribir esto. De la misma manera, Dios se valió de hombres para escribir su palabra, o para dejar su palabra escrita para nosotros. No les quitó el carácter a estos hombres, porque encontramos en los escritos el carácter de estas personas reflejado en cada carta. El carácter de Juan, que se recostaba al pecho del Señor Jesús, está impregno en sus cartas, que nos habla del amor de los hijos de Dios, etcétera, etcétera. O las cartas de Pedro, que nos impulsan a la acción. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy breve de esto, que siempre creo que repetimos. Se nos dice, con respecto a la naturaleza impecable del Señor Jesús, Pedro nos dice que el Señor Jesús no hizo pecado. Pedro era un hombre de acción, él hacía las cosas, él salió de la barca, él fue y cortó la oreja del siervo, él fue y hizo esto, Entonces Pedro, el Espíritu Santo, usando a Pedro, que era un hombre de acción, cuando va a escribir acerca de que la naturaleza del Señor Jesús era sin pecado, dice, no hizo pecado. Pero luego Pablo, cuando escribe lo mismo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, para hablar de la naturaleza impecable del Señor Jesús, usa otra palabra. Pablo era un hombre intelectual, fue enseñado a los pies de Gamaliel, era un hombre instruido en las Escrituras, y Pedro debe decir en su segunda carta que algunos de los escritos de Pablo eran difíciles de entender, era un hombre de conocimiento. Y Pablo, cuando escribe de la naturaleza impecable del Señor Jesús, ¿qué dice? Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cierto? No conoció. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para escribir acerca de la naturaleza inmaculada del Señor Jesús, pero no quitó su carácter, él era un hombre de conocimiento. Y Juan, en su primera carta, quien se recostó al pecho del Señor Jesús, el discípulo que pudo comprender el amor del Señor Jesús por él y por eso hablaba de sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, él escribió de lo mismo, pero dijo, en él no hay pecado. Él habló de su persona completa, porque él pudo entender y discernir más la personalidad perfecta del Señor Jesús mientras estuvo acá en la tierra. Entonces, tomando estos tres ejemplos, vemos una misma verdad, que Jesús era sin pecado, pero el Espíritu Santo utilizó a los autores y el carácter de estos autores para escribir lo que escribieron. Entonces, lo primero que tenemos que tener en consideración es que toda escritura es soplada por el Espíritu. Es algo que Dios mismo habló. Y esto inmediatamente nos da la solemnidad. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ¿cómo nos acercamos a ella? ¿Como otro libro más? ¿Como un periódico? ¿Como una novela? Lejos de nosotros sea hacer tal cosa. Cuando abrimos la palabra de Dios, es Dios mismo el que nos está hablando. Cuando vamos al Antiguo Testamento y encontramos a los profetas, ¿qué decían los profetas? Jehová ha dicho
tal, tal y tal. Jehová ha dicho tal, tal y tal. Cuando abrimos la palabra de Dios, lo que encontramos es que Dios nos está hablando a nosotros, nos está diciendo algo. Y toda la Escritura es útil para esto. Ahora, debemos entender que cuando se trata de que toda Escritura es soplada por Dios, es inspirada por Dios y es útil, vamos a pasar ahora a la palabra útil, es decir, no hay ninguna parte de las Escrituras que deba ser desechada, toda tiene una utilidad para nosotros. Cuando hablamos de esta utilidad, no necesariamente significa que todo lo que está escrito en la Biblia debe aplicarse a mí directamente. Es útil todo, pero no todo habla acerca de mí. El propósito principal de las Escrituras es revelarnos a una persona, que es el Señor Jesucristo. Y a veces podemos perder el foco de lo que estamos leyendo en las Escrituras, de lo que Dios quiere decirnos, porque estamos buscando qué Dios me quiere decir a mí. ¿Cómo puedo explicar esto a mí, a mi circunstancia, a mi vida, o a mi familia, etcétera, etcétera? Pero cuando yo abro las Escrituras y le pido al Señor que Él me muestre algo acerca de Él, entonces cambia completamente nuestra visión de lo que tenemos delante de nosotros en las Escrituras. Y acá tenemos 4 cosas por las cuales la Escritura es útil. Es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. No son cosas iguales y que tenemos que tener en nuestra consideración. Primero, es útil para enseñar. ¿Qué me enseña la Biblia? Debo preguntarme esto. ¿Qué me enseña? Me enseña, por sobre todas las cosas, como ya hemos dicho, quién es Dios. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Por ejemplo, hay temas que las Escrituras tocan menos que otros porque no fueron escritas para darnos el entendimiento acerca de eso. Por ejemplo, nos habla mucho acerca, la profecía nos habla mucho acerca del milenio, del reino milenial del Mesías en esta tierra. Vamos a los profetas, Isaías, Ezequías, y hay capítulos y capítulos de eso. La profecía abarca principalmente la segunda venida de Cristo y su reino. Pero muchas personas se preguntan, ¿y cómo va a ser la eternidad? ¿Cómo va a ser cuando estemos para siempre con Dios? Aquello que es llamado el día eterno. Y las Escrituras, la verdad es que hay pocos versículos que nos hablan de eso. Apocalipsis, los últimos capítulos, los cielos nuevos y la tierra nueva. Isaías 66, 1 Corintios 15, un par de versículos. Segunda de Pedro, capítulo 3, y no mucho más. Son los únicos 4 autores que nos hablan del día eterno. Isaías en el Antiguo Testamento, Pedro, Juan y Pablo en una carta cada uno. Y en Apocalipsis, Juan. Porque el propósito de Dios no es que nosotros sepamos cómo va a ser la eternidad. Cuando ya estemos allá, en realidad eso no nos impacta ahora. Pero sí lo que impacta es que enseñarnos cuál es el carácter de Dios, quién es Él, el conocimiento de Dios. Y entonces decimos, ¿es esto importante? Por supuesto que es importante. Nos dice el libro de los Proverbios que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es la inteligencia. Y en Oseas se nos dice que el pueblo de Dios fracasó por falta de conocimiento del Dios vivo. Por lo tanto, es importantísimo, en primer lugar, estudiar las Escrituras no para saber, en primer lugar, quién soy yo, o qué tengo que hacer, cuál es la voluntad de Dios para mí, dónde tengo que estudiar, con quién me debo casar, etcétera, etcétera. En primer lugar, la Biblia o la palabra de Dios me debe enseñar quién es Dios, porque cuando mi conocimiento de quién es Dios está puesto en el debido lugar, todo el resto de cosas se ordenan. Cuando Jehová se le presentó a Moisés, lo primero que, antes de decirle qué es lo que tenía que hacer con el pueblo, cómo lo iba a hacer, los milagros que iba a hacer, etcétera, etcétera, antes de eso, Dios le dijo, yo soy el que soy. Lo primero que hace
Dios, al hablarle a Moisés, es revelarle su persona. ¿Qué significa yo soy el que soy? Significa que Él es el que siempre ha sido y siempre será. El que siempre ha estado, el eterno. Eso significa el nombre Jehová, que le revela ahí el nombre del pacto, Jehová, el eterno. El que siempre ha sido, el que siempre es y el que siempre será. Y este entendimiento cambió la mente de muchas personas a lo largo de todas las Escrituras. Cuando las personas entendieron quién era Jehová, que Él no cambiaba, entonces podían afirmarse de sus promesas. Si Dios no cambia. Y Moisés se aferró de esto cada vez que lo vemos en el libro de Éxodo. Por ejemplo, cuando el pueblo pecó con el becerro de oro, y Dios dijo, voy a destruir a este pueblo y yo voy a hacer de ti una gran nación. Moisés se aferró del conocimiento de Jehová, de quién era Él, el mismo, el que siempre es, el eterno. Y le dice, pero Señor, tú prometiste que ibas a sacar a este pueblo y tú eres el mismo, tú no cambias. Si dijiste que lo ibas a hacer, entonces lo vas a cumplir. Moisés echa mano de este conocimiento para poder aferrarse a estas promesas. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Debemos, en primer lugar, entonces, estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia, ¿cierto? Tomar la palabra de Dios y estudiar para ver qué es lo que Dios nos enseña en ella. Esto es lo primero. ¿Cómo estudiamos la Biblia? Primero que todo, ¿estudiamos la Biblia? Debemos estudiar la palabra porque nos enseña algo. Las personas van a las universidades, a los colegios y acumulan un montón de conocimiento humano que puede ser útil en esta vida, pero la Biblia es útil para la eternidad. Nos es útil para las cosas relevantes de la vida. Entonces, es importante tener un conocimiento claro de las Escrituras. ¿Y cómo estudiamos las Escrituras? Hay muchas formas de estudiar las Escrituras. Podemos estudiarla históricamente, ver cómo fueron los hechos históricos y ver los hechos históricos paso a paso. Podemos estudiarla libro por libro. Podemos estudiarla por temas. Vemos el pecado y vemos todo el asunto del pecado. Vemos la vida. Vemos las promesas de Dios. Muchas formas de estudiar las Escrituras. Pero lo importante es que lo hagamos. Que estudiemos las Escrituras porque nuestro conocimiento de quién es Dios moldea nuestra vida. Luego, toda la Escritura también es útil para reprender. El Espíritu de Dios es el que convence de pecado, ¿cierto? Juan capítulo 16. El Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de justicia, de pecado. Y podemos leerlo mejor para no equivocarnos, Juan 16. Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cierto? El Espíritu Santo, la primera labor de su venida al mundo es convencer al mundo de pecado, es decir, que el mundo se dé cuenta de su pecado. Y dice ahí un poquito más abajo, de pecado, porque ya no me verán más. De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la primera labor, la labor del Espíritu Santo es convencer o reprender. Hacer ver a las personas que están mal. Y es la palabra de Dios la que hace esta labor. Nosotros podemos adornar muchas palabras para tratar de predicar el Evangelio a las personas, pero no son nuestra labia o nuestra capacidad de hilvanar buenos sermones o prédicas lo que convertirán a las personas. Hay una historia acerca del predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, un gran predicador del Evangelio conocido como el príncipe de los predicadores, de hecho. Y la historia de su conversión es muy particular. Él un día siente la necesidad de ir a escuchar
el mensaje de Dios y va a una capilla que estaba cerca, pero un día que estaba nevando, era un día de invierno en el cual no llegó nadie o llegó muy poca gente a la capilla a la cual él fue. Y dice que incluso el predicador no llegó. Entonces se levantó un hermano muy humilde, dice, a predicar él. Y Spurgeon mismo relata y dice, yo nunca jamás después de eso escuché a una persona ser tan torpe al hablar en público. Modulaba mal, no se le entendía. Pero él leyó un versículo, Isaías. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Y bastó la lectura de ese versículo para convencerme de que yo era un pecador. Entonces, la escritura es útil para reprender. Solo la escritura. Por lo tanto, debemos, para poder usarla en propósito de convencer de pecado a otros, debemos estar llenos de las escrituras. Para que nuestra conversación sea la palabra de Dios. Para que nuestra forma de hablar sean versículos de la palabra. Pero no solamente es para reprender a las personas del mundo. Primero es para reprenderme a mí mismo. Cuando yo soy expuesto a la luz, entonces veo mi pecaminosidad, mi pecado, mi suciedad. Necesito algo que me contraste para saber qué tan sucio estoy. Hay una de las primeras historias que contamos nosotros en la historia de niños, era de la historia de una persona que pasaba por el campo y veía unos corderos y decía, qué blancos que son los corderos. Pero durante la noche cayó nieve. Y cuando pasó por el mismo lugar dijo, qué sucios que son los corderos. Porque en el contraste con la nieve blanca, estaban negros, estaban sucios. Y la palabra de Dios hace lo mismo. A la medida que yo voy a ella me hace ver a mí cuál es mi condición. No porque me hable acerca de mí, aunque hable acerca de mí, claro está, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, etc. Pero en primer lugar porque me muestra quién es el santo, quién es aquel en quien no hay pecado, en quien no puede ver el pecado. Entonces debemos entender que la Escritura es soplada por el Espíritu mismo, es Dios el que está hablando, y que es útil para que nosotros la estudiemos y aprendamos acerca de quién es Dios, para que también podamos ser convencidos de nuestro pecado. Funciona para corregir, para reprendernos y darnos cuenta de esto, pero luego también es útil para corregir esto. Es decir, bueno, ahora que yo me doy cuenta que estoy mal, ahora ¿cómo debo corregir mi camino? La Escritura también es útil para corregir el camino de las personas. No solamente es usada para darles a entender que son pecadoras o que han pecado, sino también para mostrarles el camino correcto por el cual deben ir. Pero si tomamos, por ejemplo, estos días estaba leyendo el libro del profeta Abdías, y uno dice, ¿qué tiene este libro que me puede enseñar a mí? Son pocos versículos y todos los versículos tratan acerca del juicio de Dios contra Edom. Ni siquiera es contra Israel, que podríamos quizás hacer alguna explicación. No, es contra Edom. Pero hay algo allí que Dios quiere decirle, porque si no, quiere decirnos. Porque si no, no estaría en la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo hubiera soplado. Hay algo allí que es útil para enseñarme. ¿Y qué me enseña, por ejemplo? El carácter de Dios. Por sobre todas las cosas, que Él no puede ver el pecado, que Él no puede tolerar tampoco la infidelidad, y lo que hizo Edom fue asociarse con los enemigos de Israel para destruir a Israel. Y hay una profecía para el futuro de Edom para el día del Señor, cuando el Señor Jesús venga, pero esto me enseña acerca del carácter de Dios. Pero también nos corrige porque hay versículos allí que me hacen ver justamente la santidad de Dios y me muestran cuál es el camino que debo seguir. Pero también es útil para instruir en justicia. La justicia es, en otras palabras, hacer lo que es correcto. Y la palabra de Dios es útil no solamente para reprenderme, no solamente para corregirme, sino también para luego perseverar
en las buenas obras que debo hacer. Y luego dice acá el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, este título es un título, hombre de Dios. Este título también lo tenemos en el Antiguo Testamento. Varón de Dios, se dice de Eliseo, de Elías. Pero no todos son hombres de Dios. De hecho, Eliseo no es llamado varón de Dios hasta que Elías se va. De ahí en adelante es llamado varón de Dios. Lo mismo pasa con Josué, por ejemplo. No es hasta que Moisés se va que él es llamado varón de Dios. Hay un progreso. El ser llamado hombre de Dios o varón de Dios implica madurez. No podemos decir que todos los cristianos son hombres o mujeres de Dios en el término estricto de la palabra, porque habla de madurez. Habla de una persona bien cimentada sobre la persona del Señor Jesús. Hace poco le preguntaba a un hermano que hace poco nos habíamos enterado que estaba enfermo y le pregunté, bueno, ¿cómo está tu salud? Y él me dice, hermano, tienes que estar tranquilo porque estoy como una piedra, estoy tan saludable como una piedra, pero como una piedra que está firme sobre la roca de los siglos. Y dice, cuando un hermano habla así, es un hombre de Dios. No responde, no, yo fui al doctor y el doctor me encontró bien. No, él tiene la certeza y en la fe y se basa en la palabra de Dios para su conversación diaria. Él es un hombre de Dios. Pero ¿qué es lo que nos equipa para ser un hombre de Dios? ¿Qué nos convierte en un hombre de Dios? Toda la Escritura. Toda la Escritura, la apreciación que tenemos de la palabra de Dios es la que nos convierte en un hombre de Dios o en una mujer de Dios. Pero además, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta perfección obviamente es una aptitud, sea apto. Porque sabemos que mientras estemos en esta tierra todavía no somos perfectos. Cuando el Señor Jesús venga, seremos transformados y seremos semejantes a Él. Ahí seremos perfeccionados en su totalidad. Mientras estamos acá en la tierra, caeremos y una persona, un creyente maduro, lo sabe más que nadie. No se considerará perfecto en este término de la palabra, porque sabe que es una ocasión de caer, es una ocasión de tropiezo. Pensar que es perfecto, el que cree que estar firme mire que no caiga, dice Pablo a los Corintios. Por lo tanto, esta palabra perfecto no da a entender una perfección exterior y moral, sino que da a entender una aptitud para llevar a cabo un servicio, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado. Una persona tiene que estar equipada, tiene que estar bien suministrada para poder llevar a cabo las labores que Dios le tiene que dar. En el contexto que Pablo está hablando, él habla luego del soldado, del atleta, del labrador, y cada uno de estos oficios necesita un equipamiento. El soldado necesita una armadura. El labrador necesita herramientas para trabajar. El atleta necesita también una forma de vestirse para poder correr. Debe liberarse de todo el pecado que lo asedia, dice Hebreos capítulo 12. De todo peso que sobra para poder correr con paciencia la carrera que tiene por delante. ¿Y quién nos equipa, quién nos da todo lo que necesitamos para llevar a cabo nuestra vida cristiana? Es la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté equipado, esté bien suministrado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y esta expresión toda es una expresión absoluta. Alguien podría decir, sí, pero el Señor a mí me llamó, yo no soy evangelista, ¿cierto? Por lo tanto, yo no estoy para predicar el evangelio. Acá dice, toda buena obra. No tiene nada que ver con dones, tiene que ver con que toda obra buena que puedo realizar, la puedo realizar. Toda buena obra que el Señor quiera que yo haga, si estoy bien equipado por la palabra de Dios, si he sido apto por la palabra de Dios, si he estado dándole el valor que ella tiene, entonces estaré preparado para poder realizar
cualquier buena obra que Él me da. Si el pueblo de Dios, si los cristianos hoy en día le diéramos más valor a la palabra de Dios en nuestras vidas, si realmente nos dirigiéramos a ella y supiéramos que es Dios el que nos está hablando, que ha sido soplada por Dios, no es un libro escrito por hombres, entonces, primero que todo, las Biblias no estarían guardadas en un estante en casa de reunión a reunión. Hay un pequeño escrito que da vueltas por ahí de vez en cuando y que dice: ¿cómo sería nuestra vida si tratáramos a nuestras Biblias como tratamos a nuestro teléfono celular? Si la lleváramos a todas partes, si la consultáramos en todo momento por si tenemos algún mensaje. O sea, generalmente vamos a nuestro celular a ver si tengo alguna nueva notificación. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, pero nuestro teléfono celular, a la mayoría de las personas, ha reemplazado el lugar que tiene la palabra de Dios, es un nuevo ídolo. Pero ¿qué si de repente yo siento el vibrar de Dios, que Él me tiene un mensaje para mí, yo abro la palabra de Dios y digo: qué bello mensaje el que me ha enviado mi Padre Celestial? Si la iglesia de Dios le diera la importancia de vida a la palabra de Dios, sucedería lo que pasó en los tiempos de Josías, cuando se halló el libro de la ley. Había estado desaparecido. ¿Dónde estaba el libro de la ley? En el templo, arrumbado en algún lugar. Y le dio el valor y hubo reformas asombrosas. En los tiempos de Nehemías, ¿qué fue lo que propició el avivamiento en Nehemías? La lectura del libro de la ley. ¿Qué hizo que Daniel se diera cuenta de que estaban por cumplirse los 70 años de la cautividad? Fue el valor que le dio a la palabra de Dios. Y en toda época, todo verdadero avivamiento tuvo como centro estos versículos. El reconocimiento de que es Dios el que está hablando a través de todo lo que tenemos acá, por palabra por palabra. Que podamos entonces darle el lugar a la palabra que corresponde, porque ciertamente cambiará o va a reanimar nuestras vidas por completo.